Porque hay una fecha que yo y don Vladimir siempre nos hemos quejado, don Vladimir y yo, perdón, siempre nos hemos quejado de que está prácticamente en el olvido absoluto, tanto que se le puso una fecha encima, y es la fundación de la República de Costa Rica. El lunes es el cumpleaños de Costa Rica, el cumpleaños de la República de Costa Rica, cuando Costa Rica nació como país, como tal, y resulta que no hay acto cívico, no es feriado tampoco. Se le puso la celebración del Día del Negro, que es muy importante, pero se le puso encima al día. Eso lo ha opacado en los últimos años, y yo quiero empezar por esa aparente contradicción. ¿Por qué es así, don Vladimir? ¿Por qué nunca se le dio pelota a la fundación de la República de Costa Rica? Pues sí, tiene pelota, digamos, la fundación de la República de Costa Rica. Lo que pasa es que no se celebra adecuadamente. Y en una época anterior se recordaba en escuelas y colegios. La fundación en una época anterior se recordaba la fecha en... ¿Estoy al aire? Sí. Sí. Ah, bueno, es que pensé que me estaba haciendo señas como que no. Digo que sí. Anteriormente sí se celebraba en escuelas y colegios la fundación de la República de manera sencilla y simple. Quizás no eran actos tan cívicos ni tan grandes ni ese tipo de cosas, pero sí se le daba la importancia al acto. Esto obviamente junto con la celebración del Día de la República, 31 de agosto, que es cuando le da el ejecútese el doctor José María Castro Madrid a la ley del Congreso que declara la fundación de la República, es cuando a partir de ese momento, digamos, hacemos surgir lo que llamamos la República de Costa Rica. Antes existía el Estado. Posteriormente a eso le agregaron el día de la celebración de las municipalidades o del municipalismo nacional. ¿Por qué? Porque en esos meses anteriores al 31 de agosto se mueven las municipalidades gestionando ante el Congreso y ante el Ejecutivo Nacional la separación de la República Federal y la promulgación de la República. Entonces ahí hay un movimiento del cual yo ahora le puedo dar fechas y ese tipo de cosas para que entendamos que sí hubo un movimiento muy importante y que finalmente eso es recogido por el Congreso y por el doctor José María Castro Madrid para salir nosotros de manera definitiva de la República Federal Centroamericana y establecer la República de Costa Rica, que nos daba un espacio muchísimo más grande de relaciones internacionales, de firmar tratados comerciales, en fin, una gran cantidad de cosas. A eso se sumó posteriormente el 31 de agosto como un día que se pegó en esa celebración porque es un día que está relacionado con un reconocimiento internacional que se hace de la negritud. Y entonces entró ahí a pegarse también el día de la celebración de los afrodescendientes, digámoslo así, o de los negros. Y entonces eso tiene hoy más bulla y tiene más coro y tiene más vocería. Y por supuesto que se mueve toda una provincia alrededor de eso, que es la provincia de Limón. Y todos los negros del país se mueven en esa dirección. Y en el Estado institucionalmente tienen un pegue muy importante y eso opaca y mata, digamos, la fecha de la República. Para mí, digámoslo así, la fecha de la República es la más importante. ¿Por qué? Porque es un concepto republicano, es un concepto de libertades, es un concepto de organización del Estado, es un concepto antiopresivo, en aquel caso monárquico, porque las repúblicas se levantaron contra las monarquías, y para impulsar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano desde 1789, un 26 de agosto, justo una fecha que emblemáticamente es el día que también se funda la universidad por parte del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, el 26 de agosto de 1940. Y en ese sentido, para decirlo así gráficamente, sin república probablemente habría esclavitud y servidumbre y otras formas de discriminación y exclusión racial y social. Por supuesto que en la República también permanecieron esos rasgos racistas, porque el racismo se mantuvo en muchos aspectos en todas partes del mundo, pero el concepto fundamental aquí es la República, porque ese es el régimen que exalta los derechos y las libertades. Y ahí entran todos, entran negros, chinos, blancos,
las mezclas diferentes, en fin, todas las razas y nacionalidades, en fin, todas las diferentes formas en que nos mezclamos en el pasado, pues ahí entramos. Pero sin república no podríamos estar exaltando también la libertad o digamos, a la negritud y a los negros de nuestro país. Don Vladimir, permítame saludar a la gente que nos está haciendo el reporte de sintonía esta tarde, a Mario Orocú, a Juan Colmenares, a Rosy Miranda, a Oscar Mario Soto, saludos desde Alajuela, dice que estuvo perdido, pero bueno, que dicha que regresó, Ana Isabel Álvarez, Gustavo Martín Fernández, Mariela Viviana Navarro, que dice que le encantan los programas con usted, Oscar Mario Soto, que dice que él desconocía completamente esa fecha, Oscar Segura, que dice que vamos a aprender mucho, Carlos Muñoz nos saluda desde Washington, Mariano Rodríguez también nos reporta, y son parte de las personas que nos están escribiendo. Álvarez Hernán, pero bueno, mucha gente ahí está con nosotros, Dani Sánchez en Heredia, Randall Mora, muchas gracias además por estar con nosotros esta tarde. Don Vladimir, cuando se firma la fundación de la República en 1848, el 31 de agosto, le pregunto, ¿es algo tan sin gracia, digamos, como fue aquí el día que se firmó que cambiábamos la Constitución y éramos a partir de ahora una república multicultural, es decir, que es muy importante en el fondo, pero que pasó sin ton ni son en la ciudadanía general, o sí fue una fecha importante, digamos, ese 31 de agosto de 1848, don Vladimir? Sí, sí lo fue. Para eso, nada más para decirle que el 31 de agosto, como Día Internacional, viene desde 1920 y fue el resultado de reuniones que se hicieron en Estados Unidos, una convención internacional en aquellos años que se reunió en el Madison Square Garden. Y ahí incluso se hizo una declaración sobre derechos de los negros. Y a partir de allí se estableció eso. Y en Costa Rica, ese 31 de agosto, originalmente se celebró como el Día del Negro. Y fue una gestión que impulsó el Sindicato de Educadores Costarricenses en el gobierno de Rodrigo Carazo. Eso para decir que desde ahí más o menos viene celebrándose eso. Quizás tal vez para entender, digamos, esta parte del cambio de Estado a República, digamos brevemente lo siguiente, es decir, con la independencia, obviamente, antes de la independencia nosotros pertenecíamos a la Capitanía General de Guatemala o al Reino de Guatemala, que era el reino colonial. Con la independencia rompimos ese vínculo colonial, igual que Centroamérica, no solo el 15 de septiembre que lo declara Guatemala, sino por el impulso que eso tiene para el resto de la región, y cada estado o cada parte que formaba el conjunto de la capitanía, pues fueron declarando su independencia entre el 21 de septiembre de Salvador y nosotros el 29 de octubre. En ese momento en que declaramos la independencia y después hicimos nuestro primer gobierno en periodo independiente, el 12 de noviembre de 1821, la Junta de Delegados, y redactamos nuestra primera constitución, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia, el 1 de diciembre de 1821, iniciamos un proceso de construcción estatal que en su forma, esa construcción estatal se desenvolvió con los primeros 2 años, desde de 1821 a 1823, bajo la forma de la Junta de Delegados y las Juntas Superiores Gubernativas, que eran órganos colegiados. Pero ya en 1823 se impulsa por iniciativa también centroamericana la convocatoria de una asamblea constituyente que afirma en julio de 1823 la independencia de España, y se vuelve a machacar en eso, y se declaran las Provincias Unidas de Centroamérica. Antes de este proceso, 1823, al finalizar la colonia, habían empezado a adquirir fuerza, incluso desde Cádiz, desde la Constitución de Cádiz, habían empezado a coger fuerza los ayuntamientos y los cabildos en la colonia, que en esa época eran gobernados por alcaldes o estaban bajo su conducción por alcaldes, gobernadores, tenientes, jueces, dependiendo quién estuviera ahí a cargo, eran los que mandaban más en ese sentido.
En el caso nuestro eran los gobernadores como el de Cartago, y que era Juan Manuel de Cañas, que era un déspota de ese carajo. Y se habló de la importancia en la Constitución de Cádiz de 1812 del gobierno interior de los pueblos. Y había un concepto aquí, digámoslo así, de democracia popular, quizás por el impacto también de la ocupación francesa de España entre 1808 y 1814, donde había ya una exaltación del pueblo como tal. Entonces, cuando se declara las Provincias Unidas de Centroamérica, nosotros que estábamos sueltos en ese momento, igual que el resto de los países ya independientes de Centroamérica, volvimos a la reunión que teníamos antes de la independencia, y se constituyó en 1823 las Provincias Unidas de Centroamérica, y poco tiempo después, en otra asamblea constituyente centroamericana, se constituyó la Federación Centroamericana, y ahí se establecieron libertades fundamentales y se exaltó que cada región que se unía a la República Federal, como el caso de Costa Rica, iba a tener gobierno propio y se iba a organizar bajo la forma de Estado de Costa Rica, Estado dentro de la República Federal, es decir, éramos una parte de la República Federal, así como hay los estados en Estados Unidos, ¿verdad?, que son independientes de los estados, pero forman parte de la República Federal de los Estados Unidos, o igual los estados de México, o igual los estados de Venezuela, y donde haya esa organización federal, pues así se constituye. Entonces nosotros empezamos a tener una vida independiente en ese sentido dentro de la República Federal, pero estábamos invisibilizados porque éramos la República Federal. Incluso yo tengo aquí entre mis libros una enciclopedia muy curiosa de 1850 donde Costa Rica no aparece. ¿Por qué? Porque aparecemos metidos dentro de la República Federal. Entonces ese era el reconocimiento internacional que teníamos. Bueno, nosotros empezamos ahí en la República Federal. La Federación eligió Asamblea Legislativa o Congreso, eligió presidente, Poder Ejecutivo, eligió Corte, tenía un ejército. Nosotros, como parte de la Federación, estábamos obligados a cubrir con las rentas de esos gastos y a poner gente también, si era el caso. Pusimos diputados y pusimos también plata para el ejército. Pero al mismo tiempo nosotros estábamos muy largo de Guatemala, donde estaba la cabeza de la Federación en ese momento, y en el escenario centroamericano empezaron a darse muchas luchas internas dentro de los propios países y a nivel de la lucha política alrededor de la Federación, con dos bandos políticos muy importantes que eran los liberales y los conservadores. Y incluso se producen conflictos entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de la Federación, porque ahí estaban los dos gobiernos, el gobierno local y el gobierno centroamericano. Como pasa en los Estados Unidos, que el gobierno federal... Está pasando exactamente ahora, a propósito de la pandemia y de las decisiones que se toman en la Casa Blanca respecto a los estados y a las gobernaciones y a las alcaldías incluso, ¿verdad? Es absolutamente correcto eso que usted señala. Entonces, entre 1824 y 1842, en la región, mire, se produce tal nivel de conflictos que se estima que hubo alrededor de 143 conflictos, incluso de carácter militar, ahí en la región. Okay. En tan poco tiempo. 7,000 muertos en ese periodo, sí, en tan poco tiempo. En el conjunto de todos los presidentes de la región y de los ¿cómo se llama?, de los centroamericanos, hubo casi 100 en brevísimo tiempo, duraban poco tiempo, mientras Costa Rica en ese periodo la llevaba suave, para decirlo en lenguaje tico. Solo 2 batallillas habíamos tenido nosotros en todo ese conflicto y teníamos una situación de relativa estabilidad porque durante todo ese periodo tuvimos, digamos, pocos jefes de Estado, para decirlo, entre 1824 y 1848 tuvimos 19 gobiernos, pero solo 14 jefes de Estado, porque algunos repitieron, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uno puede entender que este país estaba como al margen de aquella conflictividad, la lejanía, la dificultad de las comunicaciones por tierra, caminos y eso, empezaron a aislarnos fácilmente. Es que literalmente éramos, don Vladimir, perdón, literalmente éramos la cola de la Federación. Bien dicho por usted, la cola. O sea, la cabeza es Guatemala, que además es donde está en la capital. Y usted empieza a bajar, ¿verdad?
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica a la cola, porque Panamá no. Así fue. No, Panamá no formaba parte de nosotros. Por eso. Panamá se independiza de España igual que nosotros en septiembre de 1821. Pero inmediatamente se agrega a Colombia. A la Gran Colombia. Por supuesto que quedó ahí pegada a Colombia hasta 1903 cuando se independiza de Colombia. Por eso se celebra la independencia de Panamá en 1903 y no en 1821. Pero nosotros bien podríamos exaltar también dentro del conjunto de países que se independizan en 1821 a Panamá, aunque no teníamos una relación con ellos, digamos, administrativa ni política importante. Claro. Y sí teníamos una relación de salida comercial, porque ahí estaba el puerto de Portobelo para nuestras salidas comerciales a Europa. Pero, digamos, aparte de eso, no había un contacto más estrecho. Hacia 1838, Nicaragua se separa de la Federación. Eso es interesante. 1838, en abril, se separó Nicaragua. En octubre se separa Honduras. Y ambos países, Honduras y Nicaragua, declaran su independencia, porque seguramente tenían los problemas que nosotros teníamos, claro, respecto a la relación con el gobierno federal. Y en 1838, en Costa Rica, se realiza una asamblea constituyente convocada por Carrillo, y el 7 de diciembre de 1838, nuestro gran jefe de Estado, Braulio Carrillo, a quien se le reconoce un importante papel en la construcción del Estado costarricense, no solo por la parte constitucional que él desarrolla, sino también por el Código General que él impulsa en 1841, él declara la independencia en el año 38. Y en el año 40, en Guatemala está triunfando un presidente que va a durar su tiempito, que es Carreras, y Rafael Carrera. Y en 1840, frente al gobierno de Guatemala y frente a la crisis que estaba sufriendo la Federación, Francisco de Morazán, que había sido presidente de la Federación, intenta volver a reunir a los países centroamericanos. Y hacia 1842, Morazán es traído a Costa Rica por los enemigos de Carrillo, porque no les gustaba Carrillo, porque ahí Carrillo estaba haciendo un montón de leyes liberales, estaba poniéndole algunos frenos a la iglesia, había establecido hasta una norma para poder disolver el matrimonio, casi un divorcio. En fin, había hecho cosas verdaderamente importantes que molestaban a algunos sectores, y en ese sentido, quienes creían que podían votar a Carrillo impulsan la traída de Morazán. En esa época había un sentimiento muy centroamericanista en toda la región. Entonces, perfectamente, un centroamericano podía venir a gobernar Costa Rica. Al final éramos parte de la República Federal. Es como ahora en Estados Unidos, cualquiera de los estados puede ser candidato a la República Federal de los Estados Unidos. Es la misma imagen. Morazán llega aquí en abril de 1842. El ejército de Costa Rica se mueve con Vicente Villaseñor al frente, que era de origen salvadoreño, era morazanista, de alguna manera era federalista, es decir, creía en Unión Centroamericana. Y ahí en Alajuela, en lo que se llama la zona esa del Pacto del Jocote, como se le conoce el lugar, ahí hicieron un pacto, Morazán y Villaseñor, y Carrillo, sin ejército que lo defendiera, y tuvo que dejar el gobierno. Y así entró en abril a Costa Rica Francisco Morazán. Francisco Morazán en el gobierno va a durar muy poco, porque dura hasta septiembre, de abril a septiembre. Es un gobierno muy corto, pero en ese corto gobierno, Morazán vuelve a meternos a nosotros a la Federación Centroamericana. Entonces tenemos la salida en el 38 por Carrillo, el ingreso nuevamente de Morazán a la Federación, de donde él quería reconstruir toda la República Federal, y con un fracaso rotundo. Un líder como él en Centroamérica que lo reivindicara. Y entonces nosotros entramos en un periodo de breves gobiernos entre 1842 y 1847. Ahí hubo
estuvo el gobierno de José María Alfaro, después de Francisco María Oriamuno, de Rafael Moya, de José Rafael de Gallegos, después volvió a entrar José María Alfaro y luego entra José María Castro Madriz.